Puente natural entre los dos mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes nos hacen una región estratégica en el mundo, con la generación de energías limpias, de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística. Construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, en los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región? SICA, 8 países construyendo una región de oportunidades. Es importante la vacuna, así como continuar con otras medidas de prevención, en lo que progresa la vacunación para todos los sectores de la población. Los primeros en recibir la vacuna son el personal de salud y adultos mayores o en condiciones de salud subyacentes para COVID-19 grave. Por eso debemos seguir guardando la distancia mínima de 2 metros, usar mascarilla y lavar continuamente nuestras manos y utilizar alcohol gel. Cuando nos unimos para combatir la COVID-19 vacunándonos y siguiendo las medidas de bioseguridad,
el virus no tendrá dónde ir, reduciendo así su propagación y contagio, acelerando el fin de esta pandemia. Combatir y erradicar la COVID-19 es tarea de todos. Las vacunas nos acercan, son seguras y salvan vidas. Síguenos en nuestras redes sociales Secomisca SICA. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar inicio al webinar del día de ahora. Vamos a seguir compartiendo experiencias en la atención de emergencias en sistemas de agua potable y saneamiento. Webinar organizado por el Grupo Temático Regional de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento. Y para dar inicio al webinar de hoy, le voy a dar la palabra a la ingeniera Elvira Segura, en representación de la Presidencia Pro Tempore del FOCAR a cargo del INAPA de República Dominicana. Adelante, ingeniera Elvira. Buenos días. Dame un segundo para la cámara está llegando. Muy buenos días. Le damos la bienvenida nuevamente como presidente pro tempore del Foro Centroamericano, República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento. En nombre del licenciado Wellington Arnaud, sean todos bienvenidos y que aprovechen bien este intercambio de experiencia entre los países miembros y aquellos que no están adheridos a este foro. Es de mucha importancia hablar del escenario de emergencia, cómo podemos manejar ese escenario en tema de un evento de origen hidrometeorológico o origen antropogénico que nos afectan a los sistemas de agua y potable y alcantarillado. Sean bienvenidos y que tengan buenos conocimientos nuevos a través de estas experiencias que vamos a adquirir hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, ingeniera Elvira. El día de ahora, en el webinar, vamos a conocer experiencias de Chile de parte de AIDIS con el ingeniero Rolando Chami. También conoceremos la experiencia de Guatemala con la ingeniera Claudia Velázquez sobre el sistema de vigilancia de la calidad de agua durante la pandemia. Y nuestro tercer ponente veremos el caso de Honduras sobre los sistemas de alerta temprana durante la emergencia por tormentas del año pasado. Y antes de continuar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre AIDIS y su división de gestión de riesgo, que estará a cargo de la ingeniera Elba Vivanco, directora interamericana, a quien damos la bienvenida y también le damos la palabra. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a todos los que todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Solamente aclarar que soy directora interamericana de la División Técnica de Cambio Climático de AIDIS y contarles un poco acerca de esta división. La verdad es que esta división es una división que es transversal a todo el propósito en general que cumple AIDIS en la región. Buscamos ser un pilar, poder transferir y compartir conocimientos en términos de todo el fenómeno y el efecto que genera el cambio climático. Estudiar, proponer acciones complementarias que puedan mitigar el efecto puedan mitigar los gases de efecto invernadero, y que también transmitir experiencias que permitan de alguna manera a las personas, a los estados, a las comunidades, a las pequeñas organizaciones, quizás también poder adaptarse frente a las consecuencias que tiene el cambio climático. Creemos que desde la división que es muy importante realizar este tipo de actividades que finalmente busca transferir
acercar un poco desde lo tecnológico, lo técnico, experiencia a las personas. Dentro de la división, los ejes estratégicos que nosotros trabajamos tienen que ver con tecnologías y prácticas de mitigación de gases de efecto invernadero, la vulnerabilidad también que pueden tener distintos sectores productivos, la sustentabilidad en todo su orden de la sustentabilidad económico, ambiental y social también, bueno, adaptación como lo comenté, y que finalmente cómo todas estas acciones de alguna manera se ajustan y se alinean con los compromisos de los ODS. Todas esas temáticas son las que nosotros trabajamos en la división desde AIDI, y vamos alineados con todas las otras divisiones también. Por eso es que estamos muy contentos de poder participar en esta actividad. El cambio climático de alguna manera es un fenómeno que ya está. Las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos hoy día nos afectan a todos, no hay nada que hacer, y lo que tenemos que hacer hoy día es generar acciones que busquen mitigar gases de efecto invernadero, pero también por otro lado generar acciones y adaptarnos en todas nuestras prácticas en el día a día para poder convivir y vivir y tener un futuro y una condición más próspera. Bueno, y de hecho todas estas cosas son las que va a hablar el invitado, que viene después, que es Rolando Chamí. Así es que solamente yo quería comentarles que en la división estamos muy dispuestos y muy abiertos a poder aceptar a las personas que quieran colaborar y contribuir desde su expertise, dejarlos invitados a que se acerquen a AIDIS, que visiten la página web de AIDIS Interamericana, y desde ahí ser parte de la división. Así es que muchas gracias, están mis contactos y muy dispuesta también a poder colaborar y aportar, y gracias a SICA y a FOCAR por esta tremenda iniciativa de generar estas jornadas en distintas temáticas. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Blanco, y en efecto corregimos, es la División Interamericana de Cambio Climático de AIDIS. En este momento estaríamos entonces iniciando con las presentaciones técnicas del webinar, para lo cual le daremos la palabra al ingeniero Rolando Chamí para que inicie su presentación. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor esta invitación, y sobre todo por el cariño que tenemos con todos los países de Centroamérica, que tienen una vocación increíble de salir adelante, de trabajo, y además de ir implementando de una u otra manera prácticas de sostenibilidad en su desarrollo. Así que muy contento de poder de alguna manera transmitirles algunas ideas sobre este tema que tiene que ver con la economía circular, y también, ¿cierto?, lo que son los sistemas de tratamiento, los sistemas sanitarios. De alguna manera he nombrado, ¿cierto?, esta presentación como evolución de la industria sanitaria hacia una economía circular, y fundamentalmente orientada hacia lo que son las plantas de tratamiento de efluentes. Un poco quiero comentarles en una lámina. Yo vengo de Chile, un país que queda un poquito lejos de Centroamérica, pero que una de las poquitas cosas, ¿cierto?, que de alguna manera nos ha brindado la pandemia es que ha desarrollado mucho la virtualidad, y gracias a eso puedo estar hoy día con ustedes. Nuestra universidad está en Valparaíso, es una universidad que tiene 9 facultades, 15.000 estudiantes, y fundamentalmente yo estoy en el campus Curauma, y soy actualmente el director del núcleo de tecnología de Curauma, de donde desarrollamos proyectos fundamentalmente asociados hacia el sector productivo. Igualmente pertenezco a IDIS hace ya un buen tiempo, y actualmente ejerzo como vicepresidente en la región 4 de AIDIS. Así que en nombre de AIDIS, de nuestra universidad,
quiero agradecerles esta atención y bueno, partamos un poquito con la presentación. La verdad es que la situación es preocupante en relación al consumo de agua. Y fundamentalmente esta situación es provocada por dos tendencias muy encontradas. Por un lado, tenemos que hay un crecimiento acelerado de la población, ¿cierto? Hay una concentración urbana importante y un desarrollo económico que también está asociado a los distintos países. Entonces, esto ha generado una demanda por agua muy importante. El aumento de las personas, el aumento ha generado una necesidad también por alimentos, y obviamente una seguridad alimentaria tiene que ver también con una seguridad hídrica. Sin embargo, no solamente hay un tema de un crecimiento, de un crecimiento de la demanda, sino que el problema es que también estamos teniendo problemas con la oferta. Hay limitaciones en la oferta hídrica, pero por dos cosas. Uno, la cantidad de agua disponible. Cada vez tenemos menos agua disponible, pero también no nos podemos olvidar de la calidad. Yo diría que el tema de la escasez hídrica es un tema redundante en muchos de nuestros países. Yo creo que entre Chile y Centroamérica tenemos también mucha similitud en el sentido que somos países que son muy vulnerables al cambio climático. Y los temas de que llueve menos días, pero cuando llueve, llueve más profusamente, la llegada de los huracanes, de los tifones, etcétera, bueno, genera que tengamos problemas en tema de cantidad de agua, pero también en tema de calidad. Y tenemos que preocuparnos del tema de la calidad. Entonces, por un lado tenemos que la demanda aumenta y por otro lado que la oferta disminuye. Y eso genera un problema. Sin embargo, ese problema tenemos que transformarlo en una oportunidad de hacer las cosas distintas, de hacer las cosas mejor y generar las condiciones tales para desarrollar una nueva tecnología basada, ¿cierto?, en el desarrollo de prácticas más sostenibles, de prácticas más de acuerdo a lo que la naturaleza, a lo que el planeta nos está pidiendo. Por lo tanto, eso es una opción realmente descargar a cursos de agua, un agua contaminada generada por las distintas ciudades, o la opción realmente es tener plantas de tratamientos de agua que nos permitan no solamente, ¿cierto?, tratar las aguas residuales, sino que también hacer una práctica regenerativa. Lo que vamos a ver un poco es cómo convertir esto, que uno podría hacer un servicio de tratamiento de agua, a una manera de regenerar las materias primas y los recursos que estamos obteniendo de la naturaleza. De hecho, lo que tenemos en las ciudades es que estamos recibiendo aguas residuales en plantas de tratamiento de agua para generar agua tratada y generamos también lodos. Y para ello usamos energía, usamos sustancias químicas y generamos gases. Fíjense que la energía en Estados Unidos, el 5% de la energía eléctrica que se consume en el país, se consume en plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, es una gran energía que estamos consumiendo. Pero estamos produciendo productos, ¿cierto? Y por otro lado, estamos generando gases de efecto invernadero. Por un lado, por los gases que estamos emitiendo, pero por otro lado también por la energía que estamos consumiendo en estas plantas de tratamiento de agua. Entonces, si miramos bajo este punto de vista o esta mirada, digamos, de tratamiento en las plantas, estamos viendo que estamos cumpliendo el rol de tratar las aguas, pero estamos consumiendo productos, estamos consumiendo energía, estamos generando lodos y estamos generando también muchos gases de efecto invernadero.
Y esta alta generación de gases de efecto invernadero, si bien es importante, obviamente serían más grandes los gases de efecto invernadero si estas aguas residuales no fueran tratadas. No olvidemos de eso, que cada materia orgánica que está aquí va a generar metano, y el metano tiene un potencial de calentamiento global de muy superior, casi 30 veces lo que es el CO2. Entonces, si buscamos dónde está el cambio climático, dónde podemos actuar para tener el cambio climático en el tratamiento, ¿cierto? Nosotros tenemos una planta de tratamiento donde fundamentalmente tenemos un pretratamiento, luego un tratamiento primario, luego un tratamiento secundario, ¿cierto? El agua tratada, los tratamientos generan lodos, y luego, ¿cierto?, podemos tener una gestión de lodos y fundamentalmente una aplicación agrícola. Esto es un esquema general de lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales. En el tratamiento secundario podemos generar óxido nitroso y metano. En la gestión de lodos podemos generar metano, y en la aplicación agrícola podemos generar óxido nitroso. El CO2 no lo consideramos como gas de efecto invernadero en plantas de tratamiento de agua, porque el CO2 es biogénico. Sin embargo, la energía que estamos consumiendo sí nos va a generar, ¿cierto?, un CO2 equivalente, dado fundamentalmente por el uso de la energía eléctrica, dependiendo obviamente de cuánto combustible fósil tiene la generación eléctrica en el determinado país. De hecho, ¿cierto?, tenemos que en el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, prácticamente el 80 al 90% de la generación de CO2 equivalente proviene del consumo eléctrico. Por lo tanto, el cambio climático es una oportunidad en el saneamiento. ¿Cómo? Bueno, porque nos obliga a tener definitivamente plantas de tratamiento de residuos, y también nos obliga a generar tecnologías con energías renovables que nos van a evitar el uso de combustibles fósiles y el tratamiento de residuos para evitar la emanación de metano a la atmósfera. En el caso de las empresas sanitarias, el mercado de alguna manera las podría beneficiar a lo largo de todo su proceso. ¿Cómo? Es la pregunta. Mitigando gases de efecto invernadero. Hay mucho por hacer en las plantas de tratamiento de aguas residuales para mitigar gases de efecto invernadero, como con tecnologías más avanzadas, como incorporando energías renovables, como haciendo eficiencia energética, entre otras cosas. Los compromisos país en un mundo de búsqueda de sostenibilidad fueron recogidos finalmente en el Acuerdo de París, en donde se acordó que se iban a hacer los esfuerzos y cada país iba a plantear sus planes de mitigación de tal manera de llegar como máximo a un aumento de 2 grados en la temperatura de la Tierra. Entonces, estos acuerdos de París nos obligan a todos los países a realmente hacer acciones orientadas a tener un mundo más sostenible y disminuir, mitigar la generación de gases de efecto invernadero. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la naturaleza nos da la solución. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo ha hecho todo bien desde que comenzó el mundo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mirar lo que hace la naturaleza. Y de ahí, ¿cierto?, nosotros decimos que la ingeniería sanitaria y ambiental tienen un compromiso, no solamente un compromiso, tienen la obligación de hacer los esfuerzos para mitigar gases de efecto invernadero. El cambio climático es una realidad y se debe actuar ahora, pero no se debe actuar ahora para devolvernos lo que éramos antes, porque eso ya no va a ser posible, porque los gases de efecto invernadero que ya se generaron están en la atmósfera. Se debe actuar ahora para no seguir aumentando la temperatura de la Tierra y llegar a un momento en que la situación sea absolutamente insostenible e irreversible. Por lo tanto, el desarrollo sustentable es un compromiso de todos y todos tenemos que
aunar esfuerzos para hacer esto posible. ¿Cómo? Es lo que se denomina la bioeconomía. Y la bioeconomía es una economía que ya no se orienta hacia los combustibles fósiles, sino que se orienta hacia los procesos biológicos, los procesos que están asociados, ¿cierto?, por ejemplo, a una economía circular. La bioeconomía, ¿cierto?, tiene el propósito de recordarnos continuamente el origen biológico del proceso económico y destacar el problema de la existencia de la humanidad con una limitada cantidad de recursos accesibles, desigualmente ubicados y desigualmente apropiados. Esto es una definición que encontré el año 1975, en donde, bueno, como decía, una economía basada en la biología nos recuerda el origen biológico de todo proceso económico. De hecho, la CEPAL, en el año 2017, indica que la bioeconomía es una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivado del uso directo y la transformación sostenible de recursos biológicos, incluyendo desechos biogénicos generados en los procesos de transformación, producto y consumo. Es decir, aquí toda la transformación, todo el considerar que un residuo es un producto, está asociado a procesos bioeconómicos. Y aquí tenemos que aprovechar todo el conocimiento de los procesos y los principios biológicos, de tal manera de aplicar tecnología al conocimiento y transformación de estos recursos biológicos, y además mirar lo que hace la naturaleza y tratar de repetir, de mirar, de replicar lo que la naturaleza está haciendo. Y de aquí hay procesos, o hay dos palabras que son indudablemente importantes: la sustentabilidad y la innovación. El desarrollo de la bioeconomía obviamente nos va a dar mayor sustentabilidad, pero también necesita de mucha innovación. Y lograr la sustentabilidad a través de la economía circular es realmente una revolución para la industria sanitaria, que pensamos que no tiene nada que, pero sí, es una revolución. Hay mucho que hacer, ¿cierto?, asociado a la economía circular, en donde tenemos que pasar de una economía lineal, donde de la extracción de recursos generamos residuos, y los residuos los disponemos en algún lado, a una economía en donde de alguna manera esos residuos pasan a constituirse en una materia prima para adelante. La economía circular es la producción de bienes y servicios, reduciendo el consumo y el desperdicio de materias primas, aguas y fuente de energía. De alguna manera está asociado a un desarrollo sostenible porque utiliza lo que antes considerábamos residuos en algo, ¿cierto?, que en estos momentos estamos considerando como una materia prima para futuros procesos. La economía circular nos va a permitir mejorar los resultados económicos al tiempo que reduce el uso de los recursos. Recordemos que un residuo no es otra cosa que una materia prima que no se convirtió en producto y por lo tanto es una ineficiencia de proceso. Si yo transformo esa materia prima, perdón, ese residuo en un producto, significa que estoy aumentando la eficiencia. Por otro lado, la economía circular permite identificar y crear nuevas oportunidades de crecimiento económico e impulsar la innovación y la competitividad. Permite garantizar la seguridad del suministro de los recursos esenciales y luchar contra el cambio climático y limitar los impactos medioambientales, ¿cierto?, del uso de los recursos. Esos son, ¿cierto?, parte de los beneficios de la economía circular. Y de hecho, ¿cierto?, esto tiene mucho que ver con la industria 4.0. La primera revolución industrial tuvo que ver con la mecanización de vapor, con los temas de fundamentalmente mecanización. La segunda revolución industrial tuvo que ver con la producción en masa y electricidad. La tercera revolución industrial
tuvo que ver con la automatización electrónica y sistemas. Y finalmente, la cuarta revolución industrial tiene que ver con industrias sostenibles y con los temas de bioeconomía. Y ahí, de alguna manera, está asociada la economía circular y el agua. Como les decía antes, la economía circular es la aplicabilidad de la economía en el ciclo integral del agua, incidiendo en forma directa sobre la mejora de la gestión de la energía y los residuos. Lo que hacemos, ¿cierto?, es que de alguna manera agua, energía y residuos, ¿cierto?, pensar cómo podemos disminuir el impacto de estas tres cosas en un mismo escenario. Y de ahí, ¿cierto?, por un lado tenemos que pensar en la gestión de huella hídrica y la huella de carbono. Si pensamos en la huella hídrica, tenemos que irnos a pensar en el ciclo de vida, en el reciclaje, pensar en la eficiencia hídrica y obviamente la valoración y reducción de lodos, el reuso de las aguas residuales y en la codigestión como manera de mejorar o de reducir los impactos en el medio ambiente. Y por otro lado, desde el punto de vista de huella de carbono, podemos hablar de hacer un balance de recursos, trabajar en eficiencia energética y trabajar en autoeficiencia energética. En general, cuando hablemos de la economía circular en el ciclo del agua, ¿cierto?, lo que vamos a pensar en prevenir el uso de materia y energía, en el aumento de la durabilidad de los recursos y en la máxima valoración de todas las materias. De ahí, ¿cierto?, que necesitamos hacer prácticas que nos permitan innovar en las plantas de tratamiento bajo una mirada del concepto de biorefinería. ¿Qué significa este concepto de biorefinería? Pensar que las plantas de tratamiento de agua ya no son una planta prestadora de servicios, no. La planta de tratamiento de aguas residuales es en el fondo una biofábrica, ¿verdad? Una biofactoría es una biofábrica en donde el agua residual es una materia prima y donde nosotros estamos generando son productos. ¿Qué productos? En principio, agua tratada, lodo para la agricultura, energía y otras cosas. Es un proceso de obtención de materia integrada, diferentes productos y subproductos, a partir de una sola materia prima. En este caso, nuestra materia prima es el agua residual y lo que queremos hacer es transformarla en productos. Esa es la mirada que tenemos que hacer. En los tratamientos biológicos, en las plantas de aguas residuales, tenemos tratamientos aerobios y anaerobios. No voy a entrar mucho en eso, pero el sistema aerobio consume mucha energía y el anaerobio, por otro lado, produce energía. Entonces, desde el punto de vista de economía circular, claramente los sistemas anaerobios son mucho más sostenibles que los sistemas aerobios. En los sistemas anaerobios podemos generar varios productos. Primero, la reducción de la materia prima. Segundo, la generación de biogás. Tercero, la generación de un biosólido estable que puede servir como mejorador de suelo. Y finalmente, podemos tener una reducción de emisiones. Una reducción de emisiones. Y eso es un producto que tenemos que siempre incorporar en nuestra ecuación. En el fondo, lo que busca las biorefinerías es detectar oportunidades de mejora para cada una de las etapas de las plantas de tratamiento de agua. Entonces, si volvemos a la misma planta que teníamos antes, en donde teníamos un agua residual y generamos un agua tratada y podemos obtener ahora energía, podemos obtener lodo, ¿cierto? Y dentro de los lodos podemos fabricar, por ejemplo, ecoladrillos, podemos tener fertilizantes, podemos tener biomoléculas. Recordemos la cantidad de cosas que vienen en el agua residual
que nosotros podríamos eventualmente recuperar. Y obviamente con la energía tratar de tener una planta autosostenible desde el punto de vista energético. Por ejemplo, en la planta de biogás de la Farfana en Chile, el biogás antes se quemaba en antorcha y era muy poco aprovechado, y en la actualidad tenemos una planta para purificar el biogás y 13,5 kilómetros de redes para transporte hasta fábrica para incorporarlo a la red de gas natural de la ciudad, hasta siendo más o menos entre el 10 y el 15% de la población. Cuando hablamos del reuso del agua, en general lo que uno normalmente ve es que uno tiene un agua servida, la trata y directamente, ¿cierto?, la tira a un río completamente tratada. Sin embargo, uno puede ir incorporando ciertas cosas y ver cómo reutilizar esta agua, porque finalmente el agua es un bien que lo necesitamos. Entonces, a lo mejor ese mismo tratamiento que teníamos antes, más un poquito más, podríamos tener como un segundo tratamiento y tener un agua de servicio. Esto es el perímetro actual de lo que se está haciendo. Pero con un poquito más, podríamos tener, por ejemplo, un agua de refrigeración. O por un poquito más, podríamos tener un agua para la recarga de los acuíferos. O con un poquito más, podríamos tener agua potable. Por lo tanto, tenemos que pensar en qué tipo de producto queremos generar a partir de una planta de tratamiento de agua y pensar en el producto más que en el servicio. De tal manera que lo que uno podría hacer, por ejemplo, es decir, quiero como reto, como planta de tratamiento de agua, quiero 100% de autosuficiencia energética. Quiero tener 100% de residuos. Quiero tener, 0% de residuos. 100% productos, nada de residuos, 100% productos. 0 toneladas de gas de efecto invernadero generada. 0 olores. ¿Y cómo? Bueno, los biosólidos podemos tener una transformación energética, ¿cierto? Producir metano, y la diferencia que es un biosólido ya estabilizado, tener un reuso agrícola, obtener productos de alto valor. Del mismo modo, la energía, yo puedo tener energía, trabajar con energía renovable, puedo hacer mucha eficiencia energética y además a través de la biometanización obtengo energía para el uso. Y el agua tratada, bueno, puede irse directamente a riego, ¿verdad? Entonces, si vemos en un esquema, tenemos una planta de tratamiento de agua donde de la ciudad nos llega agua servida, ¿cierto? Y de esa agua servida yo genero agua de riego que puede ir para el curso de agua, que definitivamente termina también en los cultivos, directamente a los cultivos, que genera alimento que vuelve a la ciudad. Por otro lado, esta planta genera biogás, que a través del gas natural también lo devuelvo a la ciudad. O también ese biogás puede generar energía eléctrica y energía térmica, que se reutilizan en la misma planta y también puede utilizar para generar, devolverle energía eléctrica a la ciudad. Por lo tanto, desde un enfoque de economía circular, las plantas de tratamiento se convierten en biofábricas, donde yo puedo generar agua, genero energía y genero también distintos compuestos. Aquí tenemos un esquema de una planta de tratamiento, ¿cierto? En donde viene la planta de tratamiento, yo la grasa que obtengo, la materia grasa, puedo convertirla, sacarla y convertir los lípidos en biodiesel. Luego, ¿cierto? De tratamiento secundario, los lodos, puedo obtener polímeros extracelulares. A través de una hidrólisis térmica aumento el rendimiento de la digestión anaerobia, obteniendo biogás para obtener el vapor para esta hidrólisis térmica, pero también, ¿cierto?, para la producción de energía. Y de aquí podría obtener fósforo, proteína, aminoácidos, PHA, ácidos orgánicos volátiles, etc. Y finalmente, el lodo digerido, a través de un tratamiento térmico, yo podría tener materiales de construcción, biosorbentes, por ejemplo, mejoradores de suelo,
ácidos húmicos y fúlmicos. En síntesis, la gestión del agua es el punto natural para empezar a aplicar la economía circular. Y el agua es el recurso individual más importante compartido en todas las cadenas de suministro. Muchas gracias por la atención y bueno, al final de la sesión estoy dispuesto, ¿cierto?, para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Chami. Por tan excelente presentación. Vamos a continuar con nuestro webinar y efectivamente las preguntas estarán siendo respondidas al final en una ronda de preguntas y respuestas. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos subiendo las grabaciones de este webinar y de los anteriores de este ciclo de webinarios a nuestro YouTube. Y les invitamos a que se mantengan pendientes de la página de Facebook del FOCAR para las siguientes programaciones de webinar que tenemos para este año. Ahora estaríamos con la segunda ponencia de este día, a cargo de la ingeniera Claudia Velázquez del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, que nos hablará sobre los sistemas de vigilancia de la calidad de agua durante la pandemia implementados por el Ministerio de Salud. Bienvenida, ingeniera, y adelante. Gracias, muy amable. Buenos días a todos. Qué gusto y muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes pues esta experiencia. Ya son de los resultados que tenemos de hacer una evaluación de la pandemia, ¿verdad? De cuáles han sido los resultados en las acciones ya operativas que se han tenido en este tema de la vigilancia y la calidad importante, pues instrumento básico, ¿verdad? Para lograr pues contrarrestar esta pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Velázquez. Yo trabajo en el Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, ¿verdad? Y vamos a tratar de contarles un poco pues ya con los datos, con la información que tenemos del año pasado y del presente, de cómo pues se ha visto el impacto en el quehacer del Ministerio de Salud en cuanto a la vigilancia de la calidad del agua, ¿verdad? Para entrar en contexto, pues compartirles, ¿verdad?, que el Ministerio de Salud a través del Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua, o por sus siglas ProViagua, ¿verdad?, el cual fue pues creado desde el año 2004. Este ha sido un proceso largo en el que se ha venido pues institucionalizando, ¿verdad? Y que empoderando esta actividad en cada una de las áreas de salud, que pues el Ministerio de Salud está dividido en su parte ejecutora en 29 áreas de salud. El programa funciona pues en todas, ¿verdad? Entonces ya está institucionalizado, hay un programa creado con su base legal, ¿verdad? Que pues eso es algo muy exitoso, dijéramos, porque no todos los programas del ministerio pues tienen un sustento legal. Este sí lo tiene desde el año 2004 y pues se basa en lo que le manda el Código de Salud al Ministerio de Salud en cuanto a la elaboración de normas y la vigilancia de la calidad del agua, ¿verdad? El objetivo general del programa es pues establecer los mecanismos para desarrollar esta vigilancia sanitaria que después nos compete como ente sanitario. Las especificaciones técnicas pues también ya están, pues está normado, ¿verdad? En el manual de especificaciones donde se indican qué parámetros son los que hay que evaluar, con qué frecuencias hay que hacerlo, ¿verdad? Lo cual está basado pues en la norma COGUANOR, que es la norma técnica guatemalteca 29001, ¿verdad? Que es la que ya nos establece todas estas especificaciones técnicas. Esto es para entrar en contexto. Entonces, este ha sido más o menos, como les comentaba, no es una tarea fácil, ¿verdad? La vigilancia se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años en el Ministerio de Salud y pues
podemos decir ahora, ahora que veamos los datos, pues que se ha logrado estas acciones empoderar y mantener en las áreas de salud, ¿verdad? No es lo mismo que pues nos den un lineamiento, le está asignada una función, pero no la hagamos. Entonces, en este caso, ante esta situación de pandemia, nos hemos dado cuenta pues que las acciones han continuado, claro, hubo ciertas limitaciones, pero esto ha venido funcionando. Esto es solo para ponerlos en contexto, pues desde los años 90 en que la OPS-OMS impulsa este proceso, en Guatemala se inician con procesos piloto, luego ya se crea un programa institucional, el cual pues ya se logra también pues que cada área de salud, que son unidades ejecutoras, pues también logren tener un presupuesto para realizar estas acciones, ¿verdad? De ahí pues ya se ha ido fortaleciendo con la normativa sanitaria correspondiente y asimismo pues con el desarrollo de un sistema, una herramienta para el manejo de la información, que es lo que nos permite hoy presentarles estos datos. Estos son los objetivos específicos del programa, ¿verdad? Ejecutar la vigilancia periódica de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. También otro de sus objetivos era crear o tener el universo de acción, dijéramos, de la vigilancia. Esta vigilancia en el caso de Guatemala se hace de forma directa. Pues otro de sus objetivos era crear ese gran inventario de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. Y el otro objetivo pues es asegurar la disponibilidad de información sobre la calidad del agua abastecida, ¿verdad? Para pues la toma de decisiones, para apoyar la toma de decisiones ya sea correctivas o preventivas. Este es más o menos el proceso que a grandes rasgos, el proceso de la vigilancia de la calidad del agua, ¿verdad? Tenemos alrededor de 11,000 sistemas inventariados, ¿verdad? Sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, tanto urbanos como rurales, a los cuales quien ejecuta la vigilancia pues es el personal de saneamiento ambiental que está ubicado en el nivel ejecutor, que es en las áreas de salud, ¿verdad? En este caso son los inspectores de saneamiento ambiental y técnicos en salud rural que apoyan algunas de estas acciones, ¿verdad? Tenemos alrededor de 400 inspectores y más o menos 500 técnicos que apoyan este proceso, quienes se ubican a nivel del municipio, ¿verdad? A nivel del Distrito Municipal de Salud, y son los que se dirigen hacia las comunidades para pues realizar la vigilancia de la calidad del agua. A nivel de departamento, pues hay un coordinador de inspectores que es el que pues da los lineamientos y dirige a todo el personal de los municipios, y todo el programa pues se coordina a nivel central de la mano de forma conjunta, en este caso del Departamento de Salud y Ambiente, quien es el que da las normativas y los lineamientos técnicos, y la Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud, quienes son pues quienes dan los lineamientos directos o de quienes dependen las áreas de salud. Entonces esta coordinación y estos lineamientos que salen desde el nivel central pues se hacen de forma coordinada entre estos dos entes, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Bueno, esto es para más o menos tener una idea, ¿verdad? La norma establece dos de los parámetros pues, que se hacen con mayor frecuencia, que se analizan con mayor frecuencia en las áreas de salud, ¿verdad? Estas son pues como ha de ser el caso de otros países, ¿verdad? El cloro residual, yo aquí en crucitas pusimos aquí, pues donde hay más crucitas es porque se hace con más frecuencia, y con donde hay menos crucitas es donde se hace con menos frecuencia, solo para tener una idea de pues cuál es la diferencia de la frecuencia con que se hace esta vigilancia. La frecuencia, el cloro residual, pues ya los inspectores, el personal que realiza la vigilancia lo hace lo hace in situ, ¿verdad? Con su equipo de campo. Y en la parte de microbiología, el Ministerio de Salud pues también ha hecho el esfuerzo por brindar pues equipo de campo para hacer el análisis de los parámetros microbiológicos, ¿verdad? A través del método de membranas de filtración en las áreas de salud.
¿verdad? También, pues obviamente se hace microbiología en el Laboratorio Nacional de Salud y algunos áreas de salud que cuentan pues con laboratorios de agua que han implementado, ¿verdad? Que ya nos permiten hacer otro tipo de parámetros que analizan otras características químicas que pues la norma lo manda a hacer con menos frecuencia, pero solo está disponible, digamos, solo se realiza en el Laboratorio Nacional de Salud y en algunas áreas como Huehuetenango y Sololá, que sí tienen pues un laboratorio ya de calidad del agua. Toda la información que se genera y es lo que nos permite pues hoy pues poder presentar estos datos y compartirles cómo vemos el impacto en las acciones de vigilancia en cuanto en esta emergencia, ¿verdad? Desde partir de más o menos abril del año pasado, ¿verdad? Lo que nos ha permitido poder hacer este análisis aquí en el nivel central, ¿verdad? Porque sabemos que existen dificultades en las áreas de salud, pero ya cuando lo vemos con datos, pues nosotros ya lo vemos reflejado. Pues lo logramos pues hacer a través del manejo de información que se ha ido estandarizando, ¿verdad? Se estandarizó a través de un sistema de información, ¿verdad? El sistema de información de vigilancia de la calidad del agua, o por sus siglas CIVIAGUA. Este es un submódulo o un subsistema de lo que es el sistema de información del Ministerio de Salud, que se le llama SIGSA, y pues su fin específico es ser un instrumento de este programa de vigilancia, ¿verdad? Esto también ha llevado un proceso, al igual que como la vigilancia se ha ido progresivamente fortaleciendo en las áreas, igualmente el empoderar a las áreas del manejo de la información, pues ha sido otro gran reto, ¿verdad? Porque no es lo mismo pues que cada área trabaje sus datos de forma distinta, diferente, con sus herramientas que tenían disponibles, a tratar de estandarizarlas y pues lograr que todos utilicen un sistema y se empoderen de él, ¿verdad? Esto está implementado a nivel nacional ya, el sistema, y pues consiste no solo en ciertos formularios estandarizados, sino en una aplicación web que es la que nos permite pues tener los datos que vamos a presentar a continuación. Actualmente, pues el sistema tiene pues un universo que es al cual vigilan los inspectores de saneamiento ambiental y técnicos en salud rural, ¿verdad? El universo a vigilar, que consiste pues en un inventario de comunidades. Tenemos alrededor de 16,000 comunidades registradas en el sistema. Estimamos que es un 89% del total, ¿verdad? De las identificadas por las áreas de salud, y un inventario de 11,700 más o menos sistemas de agua que están registrados en el CIVIAGUA, que estimamos un 97, 98%, ¿verdad? Hay tantos sistemas urbanos como rurales, como si ustedes logran ver en su pantalla, pues vemos pues aquí que el mayor grueso, digamos, de comunidades, obviamente, y de sistemas, pues está en la parte rural, ¿verdad? Tenemos, claro, los sistemas urbanos pues, cubren más población, pero hay más sistemas rurales, obviamente, porque la población está más dispersa en el área rural. Entonces, estos son pues algunos datos que sí que podemos, en algunos indicadores que se van generando de este sistema de información, ¿verdad? Indicadores básicos, quisiéramos tener más información, pero el sistema pues está diseñado de tal forma de poderlo hacer más flexible y que vaya creciendo con el tiempo. Estos es algunos datos que podemos tener, por ejemplo, pues de las comunidades que tenemos registradas, sabemos que el 74% tiene acceso a un sistema de abastecimiento de agua. Te estoy diciendo acceso, no calidad, ¿verdad? Que estamos hablando solo de acceso, un 74% a nivel nacional. Vemos que si ya vemos la diferencia entre urbano y rural, vemos que pues el 70% de comunidades rurales tienen acceso y el 90% de comunidades urbanas pues tiene acceso a un sistema de agua. Si ya lo vemos como datos de población, ¿verdad? Ya como datos de cobertura, vemos que según
lo que está ahorita ingresado en nuestro sistema, ¿verdad? Que obviamente esto no va a coincidir con la parte del censo, sino esta es información del sistema de información. Tenemos datos que provienen que también información que levanta ese inspector de saneamiento ambiental. Vemos que el 89% de la población, pues podemos estimar que tiene acceso a un sistema de agua. En el caso de lo rural sería el 83 y en el caso del urbano un 97. Estos son ciertos pues, ejemplos de indicadores que podemos obtener ya de este sistema de información. En cuanto al inventario de sistemas de agua, que es el universo al cual tienen que hacer la vigilancia los inspectores, pues tenemos que 9,000, más o menos 9,000 sistemas rurales y 2,000 sistemas urbanos están inventariados. Llama la atención pues que el 76% de los sistemas pues es administrado por la comunidad, porque la mayoría, ¿verdad? Un 90% de los sistemas rurales los administran pues los comités de agua. En el caso pues de la parte urbana, pues sí se ha administrado por la municipalidad, ya sea a través de empresas municipales o o la mancomunidad de municipios o el sector privado, ¿verdad? Que también se concesionan estos servicios. Entonces, hay pues otros tipos de datos. Podemos ver que pues la mayoría de los sistemas tienen conexiones domiciliares. Hay muchos sistemas, el 72% son sistemas por gravedad, un 15% por tipo de bombeo, ¿verdad? Entonces, y hay otro dato importante que es la parte de cuántos sistemas tienen equipo o un mecanismo para poder desinfectar a través de la aplicación de cloro, como lo mandan las leyes vigentes en Guatemala. Pues solo el 35% de los sistemas tienen un mecanismo para desinfectar el agua a través de cloro, ¿verdad? Entonces, en la parte urbana es el 78% y donde pues se tienen las mayores deficiencias, como nosotros sabemos que donde tenemos que, donde las políticas y programas tienen que enfocarse es en la parte rural. Eso nos evidencia que solamente un 25% de los sistemas rurales cuentan con o sea, están equipadas para esto. Ahora, que esto no son datos que diga que sí se está clorando en este caso, porque esto solo me da una idea de que pues tiene la capacidad de poder clorar, ¿verdad? Ya los datos precisos de la vigilancia los vamos a ver a continuación. Entonces, esta es pues es una gráfica que nos va presentando de forma anual, digamos, las coberturas de vigilancia de la calidad del agua. O sea, aquí están el porcentaje de sistemas de agua que son vigilados, ¿verdad? Está como las frecuencias, si ustedes se dieron cuenta aquí tenemos los dos parámetros, pues los datos de los dos parámetros que se vigilan con mayor frecuencia, ¿verdad? Que es el cloro residual y la parte microbiológica. Y cabe resaltar de que en el sistema de información actualmente solo se puede pues tener el registro de estos, de estos parámetros, no así de todo lo que establece la norma. Nos damos cuenta que con el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Se ve algún incremento en esa cobertura, más que todo se ha visto en la parte de microbiología. Y lo que nos interesa analizar ahora qué sucedió con la pandemia, ¿verdad? Si vemos en la parte de cloro residual, pues se puede evidenciar que pues siguió su misma tendencia, ¿verdad? No hubo a nivel nacional, dijéramos, gran impacto en donde sí hubo cierta rezago y cierta mayor problema fue en la vigilancia microbiológica, ¿verdad? Entonces, pues esto pues se puede, según el acercamiento, encuestas que hemos realizado, pues hay varias limitantes por las cuales ha ocurrido esto. La tendencia, pues al presente año, ¿verdad? Se ha ido recuperando, digamos, la parte de microbiología. Digamos que el año pasado fue donde se tuvo la baja de las acciones de vigilancia, pero este año, pues ya se nos va mostrando un incremento de la misma. Si hacemos un análisis en cuanto a sistemas urbanos y rurales en estos últimos, digamos que partiendo de como línea base del año 2019, cuando no teníamos pandemia, dijamos, al 2020, pues la información pues nos refleja que en la parte
la vigilancia que hacen los inspectores se ha mantenido, ¿verdad? En el área urbana, y en el área rural ha incrementado, ¿verdad? Esto es algo positivo, vemos un incremento en esas acciones de vigilancia en la parte rural, y pues también nos puede reflejar alguna acción que pues ellos que pudiera incidir en las acciones que están haciendo los inspectores del mejoramiento de la calidad del agua, pues a través de promover, ¿verdad? La desinfección a través de cloro. Entonces esto es algo que los datos nos están mostrando. La parte de vigilancia microbiológica, pues ahí vemos en el año 2020 que sí hubo una baja en los sistemas rurales, ¿verdad? Nos damos cuenta pues que sí, ya este año se va recuperando, pues tanto en la parte de cloro, pues que se incrementó, y en la parte de microbiología, que hubo un descenso, veíamos en la gráfica anterior, a nivel nacional de la vigilancia microbiológica, pero esto se da más en el área rural. Vemos que es en el área rural, lo que está verde más oscuro, donde se evidencia una disminución en el 2020. La parte urbana se mantiene, pues se mantuvo con la tendencia que traía en el año 2019. Si hacemos un análisis de forma mensual, las tendencias, pues el comportamiento de la cobertura, o sea, de la vigilancia de cloro, o sea, la cobertura que van teniendo de vigilancia de los sistemas de agua, el personal de saneamiento ambiental, pues en los años parece ser la misma, ¿verdad? En la parte de cloro residual no se vio ningún, digamos que, impacto grande en los meses durante que inició la pandemia en el año 2020, a no ser como vemos en la parte de microbiología, ¿verdad? Aquí les señalé con una flechita roja, ¿verdad? Donde vemos que cabal en el mes de marzo, abril es cuando inicia pues todo el estado de calamidad, todas las restricciones de movilidad, que a las cuales pues pueden ser la respuesta a por qué bajaron estas acciones, porque pues habían ciertas limitaciones también de, de movilidad o de disponibilidad de recursos, ¿verdad? Esto se da exactamente, pues se cabal en el mes que inicia la pandemia, luego pues se empezó a emitir lineamientos y a motivar a que pues no se tenían que descuidar las acciones de vigilancia de la calidad del agua, y se fue pues tratando de ir reduciendo estas, pues de ir aumentando las acciones de vigilancia de la calidad del agua. Algunos resultados, pues aquí vimos más o menos que las acciones de vigilancia del programa que ya están, digamos que empoderadas en las áreas de salud, se mantuvieron durante el periodo de la pandemia, sí, con algún rezago en algún momento, pero esto se ha venido y se ha logrado ir recuperando. Estos son pues resultados ya de lo que es la vigilancia. Aquí pues ya son indicadores de la calidad del agua, ¿verdad? Esto es una gráfica anual del porcentaje de sistemas que cumplen con los niveles adecuados de cloro residual. Vemos algo satisfactorio para el presente año, pues ha habido un incremento en cuanto a al porcentaje de sistemas que están clorando, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, esto se evidencia pues la tendencia al incremento pues, en el presente año. Este es un mapa así de forma general de donde está más rojo, podemos decir, es donde hay mayor riesgo en sistemas que no están clorando. Vemos que pues en el que vemos, el que ustedes tienen del lado izquierdo es el del 2021 y el del lado derecho es 2020. Va aclarando un poco, por lo menos en la región norte de Guatemala, y de ahí pues sí pues vemos mucho de esto parecido a nuestros mapas de semáforos de la pandemia, ¿verdad? Mucho en rojo,
y pues algunas áreas, más que todo en la parte central, ¿verdad? Que con amarillo pues es donde se concentran más los sistemas urbanos. En cuanto a la vigilancia microbiológica, pues esto ha sido algo en lo que nosotros tenemos que enfocar acciones y apuntalar políticas y programas, porque pues la mitad de los sistemas de abastecimiento, por lo menos los que se vigilan, pues sabemos que están contaminados, ¿verdad? Porque digamos, se ha mantenido desde el año 2017 un 55 a un 54, este año nos ha bajado al 52% de sistemas libres de contaminación fecal, o sea, la mitad contaminado y la mitad no, son cosas alarmantes y pues que tenemos que apuntalar a acciones de mejora, ¿verdad? Entonces, este también es el mapita. Vemos aquí ciertas zonas que pues se van poniendo más rojas y otras pues que ya van mejorando sus condiciones. Entonces, creo que ya se me está pasando el tiempo para compartirles aquí en resumen. Para lograr mantener, digamos que la vigilancia de la calidad del agua desde el nivel central, pues se mantuvo un análisis y una evaluación continua del desempeño de estas acciones de las áreas de salud, emitiendo lineamientos de mejora en coordinación con la Dirección General del CIAS, que es de quienes dependen las áreas, ¿verdad? Para que no dejaran atrás las acciones de vigilancia. Sabemos que los inspectores y el personal técnico se ha dedicado a otras actividades, pues por las condiciones, por la emergencia, pues tuvieron que apoyar otras actividades relacionadas totalmente con la pandemia, pero sí se emitieron los lineamientos y la sensibilización pues a las autoridades de que no podían dejar de lado las acciones de vigilancia, pues el agua es uno de una medida básica para atender y controlar la pandemia, ¿verdad? Por el lavado de manos, sabemos esto. Y la otra parte es la asistencia técnica para pues ha sido también oportuno, ¿verdad? Y ahí sí que el problema se volvió en oportunidad porque ha habido un poco más de acercamiento para fortalecer a las áreas de salud, no solo al nivel de departamento, que es donde está la dirección de área, sino hemos logrado llegar hasta el nivel de distrito, ¿verdad? Sabemos que hay ciertas limitaciones que pues derivadas esto de también no solo con la pandemia, sino mucho tiempo atrás, la parte de los insumos y el transporte, que este año pues obviamente por la emergencia se han priorizado en las unidades ejecutoras pues otros reglones y pues también se ha visto afectado en la parte de la disponibilidad de insumos o transporte para el personal de salud, ¿verdad? Esto es pues parte de las cosas que podemos detectar en los acercamientos y pues en las evaluaciones que tenemos con las áreas de salud. Otra cosa que había problema era con el registro de la información, ¿verdad? Que lo que ustedes veían en los mapitas que estaba punteado en blanco es porque no hay información de esos municipios. Entonces, esto es algo en lo que también estamos nosotros apuntalando nuestras acciones, ¿verdad? Porque no es que no se haga la vigilancia, simplemente es que no se está reportando. A mucho del personal, pues como ya les comentaba, ha estado en resguardo, ¿verdad? Porque es por el riesgo de sus condiciones de salud y edad. Entonces, también esto ha impactado, igual que pues que se han estado apoyando otras actividades como pues, por ejemplo, la vigilancia de establecimientos abiertos al público para verificar si cumplen las normativas establecidas. Entonces, esto lo hace también personal de los inspectores de saneamiento ambiental, que también son los que hacen la vigilancia, pero tienen que vigilar establecimientos, tienen que vigilar el cumplimiento del transporte. Entonces, de las medidas que hay en el transporte, entonces ellos se han visto pues acá se han pues movido a realizar otras actividades, no así, pues los datos nos informan, ¿verdad? A grandes rasgos, que se ha logrado mantener la vigilancia, yo creo que eso es algo positivo. Pensamos que iba a haber un impacto más negativo en las acciones, pero se ha logrado, pues tuvo cierta baja, pero se ha logrado recuperar. Entonces, experiencias exitosas,
pues se ha logrado fortalecer esa coordinación que hay con la Dirección General del CIAS, quienes son quienes o sea, quienes tienen a cargo las áreas. Se ha logrado establecer una mejor coordinación entre este departamento que es regulatorio y donde se emiten las disposiciones técnicas, ¿verdad? Lo que ha permitido que la vigilancia no se deje, no baje, digamos, no tenga un retroceso de todo el proceso que traíamos de los años. Se ha brindado, la hemos logrado llegar con esta tecnología, como lo estamos haciendo hoy, acercándonos fácilmente a nivel regional, sin tener que subir en un avión, ¿verdad? Y nosotros sin tener que transportarnos a los municipios, hemos logrado tener mayor acceso y brindar una mejor asistencia técnica directa hasta el inspector que está en el municipio. Entonces, eso es parte de también experiencias exitosas que nos han llevado a pues fortalecer coordinación y a utilizar las herramientas disponibles para poder apoyar al personal en campo. Pues yo con esto me quedo, creo que me pasé por ahí un poquito de tiempo, pero despuesito pues vemos lo de las preguntas y respuestas si ustedes tienen, así que muchas gracias, yo lo dejo por aquí. Gracias, ingeniera Amalia. No, gracias, ingeniera Claudia, por tan completa la presentación, muy interesante. En nombre del FOCAR, vamos a pedirles disculpas, ya que nuestro tercer ponente de este día, que nos iba a hablar sobre la experiencia de Honduras en cuanto a las tormentas que azotaron la región el año pasado, se ha excusado por motivos de fuerza mayor. No va a poder estar con nosotros ahora. Entonces, más bien vamos a darle la palabra al doctor José Pablo Bonilla, coordinador del GTR de Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación de Cambio Climático del FOCAR, para que se inicie la etapa de preguntas y respuestas. José Pablo, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Malia. Y bueno, un especial agradecimiento a los dos ponentes por su excelente presentación. Procedo a las preguntas y respuestas que están en la sesión. Y la primera pregunta es una pregunta que también tengo yo para el ingeniero Rolando Camay. Está súper interesante el concepto, ¿no? Y estos cambios que parece que son pequeños, pero son súper importantes en cómo enfocamos y cómo atendemos un problema. Sobre cómo es una biofábrica, ¿no? Entonces ya no es un sistema para operar un problema, sino que es un sistema que produce. No sé si puede ampliar un poco más sobre ese cambio de paradigma no es una solución a un problema, sino que es una planta que produce y por lo tanto me genera rédito, ¿no? Exacto. Gracias. Sí, gracias. Mira, yo creo que no solamente eso, sino que ese cambio de paradigma también tiene que ver con cómo enfocar el problema. De hecho, en la última licitación de la operación de la planta de tratamiento de agua, la licitación no estuvo dada por cuánta agua yo debo tratar, sino cuántos productos yo voy a hacer. Entonces se obliga a generar productos y se pagan por esos productos. ¿Y cuáles son los productos? Obviamente el agua tratada, pero también los lodos que se puedan reutilizar en los suelos, también cuánta energía se puede recuperar, etcétera. Entonces es un nuevo concepto de cómo enfocar el tema. De hecho, las plantas de tratamiento de aguas residuales deberían tender, por ejemplo, a tener un 100% de autosuficiencia energética. En Chile, en la planta Treval, en algunos puntos ha logrado ese 100, más o menos de estar en el 85, pero entre las dos plantas de Santiago, más o menos 700 toneladas al día de biosólidos estabilizados y tratados se reinyectan, o más que se reinyectan, se incorporan a los suelos en la agricultura. También, ¿cierto? Como decía, se obtiene energía tanto eléctrica como térmica, y se están generando algunos planes, ¿cierto?, para
siempre pensar, por ejemplo, para la eliminación de nitrógeno, cuáles son las alternativas más viables, tanto desde el punto de vista de tratamiento, pero también desde un punto de vista de gases de efecto invernadero. Hace 2 copas atrás, este concepto de biofábrica fue de alguna manera premiado en las Naciones Unidas como una de las vías, ¿cierto?, que se han desarrollado para mitigar gases de efecto invernadero. Por lo tanto, este cambio como dices tú, de paradigma, este cambio de visión, es un cambio que hay que irlo incorporando y hay que irlo pensando de esa manera. Siempre pensemos en tema de biofábrica, de biorefinería. No puede, muchas veces cuando estamos pensando, por ejemplo, vamos a producir biodiesel a partir de microalgas. Suena muy bonito, pero resulta que los números no dan. Claro, los números no dan porque estamos obteniendo solamente una parte del producto, pero tenemos que pensar en qué hacemos con el resto de la biomasa. Y ahí podemos tener múltiples productos que podemos extraer y finalmente el biodiesel va a ser un subproducto, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que tenemos que pensar siempre en cómo ir recuperando todo el material que está deshecho en la naturaleza. Perfecto, gracias. Tengo una pregunta que no sé si la voy a plantear, que la realiza un usuario que se llama Ambiental, que pregunta sobre los mecanismos para la gestión de emergencias en agua potable y saneamiento en Chile y Guatemala. Sería una pregunta primero, ya que estamos enrolando para Chile, y después procedemos con doña Claudia Camp. Gracias. Perdón, los mecanismos en agua potable. Sí, agua potable y saneamiento, mecanismos de atención de emergencias en agua potable y saneamiento. Si conoce el tema. Si no... Sí, mira, fundamentalmente, claro, en general las mismas empresas sanitarias tienen mecanismos de reacción frente a emergencias. Sin embargo, hay ciertos tipos de emergencias que son contingentes en términos de, por ejemplo, aumento de turbidez en los ríos, que hace que sean más dificultosas la captación de agua. En Santiago, por el tema del cambio climático y que ha ido aumentando la isoterma cero en la cordillera, se están generando muchos problemas de avalanchas que generan mucha turbidez en el agua y por lo tanto dificultaba el saneamiento de esas aguas potables y se generaban tiempos en el que quedaba la ciudad sin abastecimiento. Para eso se construyeron algunas piscinas gigantescas que permiten autonomía de 36 horas, que permiten que pase el efecto, y efectivamente estas piscinas funcionaron a principio de año y lograron salvar esta situación. Nosotros no tenemos en Chile temas de tifones o huracanes, etcétera, pero sí tenemos eventos de terremotos. Y yo diría que frente al terremoto de hace 10 años, que fue prácticamente muy fuerte, fue un 8.7, el sistema sanitario se comportó adecuadamente y no hubo grandes problemas de abastecimiento, ni de tratamiento. Yo diría que nuestro problema más complejo en este momento es la sequía que está sufriendo el país, que lo está haciendo cada vez más vulnerable a la falta de agua. Y puede llegar un momento en que tengamos que estar pensando a lo mejor en poder racionar el agua. Para ello, temas como desalinización y aspectos de ese estilo están todavía incorporándose a la conversación del día a día, pero creo que la sequía nos está pegando fuerte y hay un tema complejo. Hasta este momento no había problema de abastecimiento de agua en las grandes ciudades y las ciudades que tienen
sistemas concesionados ni de tratamiento de agua. Sin embargo, puede llegar un momento en que eso sea complejo. Gracias, don Rolando. Claudia. Bueno, no es más que todo mi rama, pero pues actualmente en Guatemala no, digamos que existe algo como una política, un programa que motive esto, no existe. Esta es una de las grandes tareas faltantes que hay dentro de la Política Nacional de Agua Potable y Saneamiento, la gestión eh, de atención a las emergencias y también las cuestiones de cambio climático. Actualmente, pues lo hace cada proveedor del servicio, ¿verdad? Y pues y ante la emergencia, pues coordinando también pues con las normas que establece la coordinadora de reducción de riesgos, que es las CONREDES, pues en los diferentes niveles regionales, departamentales y municipales, ¿verdad? Donde pues hay representación de todas las instituciones, entre estas el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, también es algo que se ha estado tratando de promover, la conformación pues de un comité en el tema de agua potable y saneamiento para la gestión de riesgos, ¿verdad? Que es algo también que a través del cual, pues, sea que salga estos lineamientos, es otra tarea pendiente, ¿verdad? Entonces, ahorita sí realmente ha quedado de la parte del abastecedor, ¿verdad? Gracias. Gracias. Eso me lleva a otra pregunta que tenemos, es la parte de coordinación, ¿no? Porque al final entiendo que en Guatemala todos los sistemas son operados por los municipios. Entonces, si podría ampliar un poco, por favor, sobre cómo es esa coordinación con los municipios en la vigilancia del agua durante la pandemia. Ah, ok. Sí, el prestador del servicio en Guatemala, pues son los municipios, pero eso se puede hacer a través, digamos que de los comités de agua, ¿verdad? Ya los municipios pues delegan estas responsabilidades, lo pueden concesionar, por decirlo así, ¿verdad? A la comunidad o a los entes privados. En el caso de la vigilancia de la calidad del agua, pues como tenemos presencia como Ministerio de Salud a nivel municipal, es ahí donde el inspector de saneamiento que se encuentra en el nivel municipal, quien coordina acciones directamente con la municipalidad, ¿verdad? Ya sea para hacer la vigilancia en los sistemas de su jurisdicción y brindar la información al municipio, ¿verdad? Darle asistencia técnica en cuanto a la desinfección y purificación del agua. Y en el caso de que haya incumplimiento, ¿verdad? Que sabemos que eso es algo que hay que también, pues no se aplica en todo, ¿verdad? Que haya infracciones a lo que establece la ley, pues iniciar procedimientos administrativos a nivel, en ese nivel, ¿verdad? Eso hay por eso una representación, digamos, del Ministerio de Salud en el municipio, que es el Distrito Municipal de Salud, y el inspector de saneamiento, que es la figura que realiza la vigilancia, está presente en los municipios y pues en las comunidades que son de esa jurisdicción. Gracias. Verás que tenía otra pregunta que se estaba comentando. Dijo que donde no hay información, o sea, sí hay vigilancia, pero ¿dónde está ese rompimiento? ¿Por qué no llega esa información? Ah, sí. Bueno, sí, lo que ha sucedido, pues existe esta herramienta, ¿verdad? Que ha sido es un sistema de información a nivel nacional, en el cual pues es una página web donde el inspector tiene que, o sea, bueno, el Distrito Municipal de Salud es donde se ingresa la información. Entonces hay ciertas áreas de salud que hacen vigilancia, pero la información no se registra en el sistema. Entonces hay un subregistro del sistema de información, a pesar de que pues existe, pues en la norma establece que el único medio para informar es este sistema. Entonces estamos haciendo pues una labor de capacitación, y lo que ha sucedido es que muchas veces el inspector de saneamiento no tiene acceso a internet, por decirlo así, y al equipo de cómputo para ingresar estos datos. Entonces el que está designado para eso es un digitador, pero un digitador que pues también tiene que ingresar toda la morbilidad que se da en el distrito. Entonces la ha venido dejando atrás, ¿verdad? La parte de la vigilancia y la calidad del agua. Entonces estamos haciendo un trabajo de
llegar y hacer ver cuáles son las funciones que debe cumplir el distrito desde el coordinador del distrito, ¿verdad? Para que dé lineamiento a su digitador que en coordinación con el inspector realicen pues el ingreso de esos datos. Pero normalmente lo que sucede es que el inspector tiene un sistema paralelo, por decirlo así, ya sea un cuaderno, una hoja de Excel, donde ingresa sus datos. Entonces, lo que estamos tratando de fortalecer es ese apoyo que da el digitador o la facilitación de algún tipo de recurso informático para el inspector y que él ingrese los datos, ¿verdad? Cada área de salud, digamos, administrativamente se coordina como lo establezca el área, entonces eso ha sido una limitante, ¿verdad? Al tratar no poder dar una instrucción directa, sino pues administrativamente ellos están organizados de diferente forma en las áreas y eso pues ha sido cierta limitante en tener que llegar y digamos que personalizar en cada área de salud pues nuestro acercamiento. No es que hay una orden directa y se va, sino pues tenemos que ir y así por eso ha sido un proceso, una lucha de tratar de que el proceso esté empoderado en cada área, ¿verdad? Entonces a eso se debe esos vacíos. Ustedes veían en el mapa el departamento de Huehuetenango, que ustedes lo podían ver ubicado así a la izquierda del mapa, estaba en blanco. Este año, de parte de las experiencias exitosas que hemos tenido y que nos ha ayudado pues toda esta plataforma informática es que hemos podido tener comunicación y capacitación tanto con el inspector como con el digitador de cada municipio de Huehuetenango. Entonces esperemos que ya esa parte del mapita ya para finales de este año ya esté pintada, por decirlo así, porque son pues de las acciones que derivado de la pandemia y de la disponibilidad de estas aplicaciones y de la pues la importancia que tiene el tema de que se ha ido tomando el tema de agua, pues hemos logrado pues incidir en esta parte. Muchas gracias, ingeniera Velázquez. Don Rolando, preguntan, o bueno, solicitan que si puede, por favor, escribir en la sesión de respuestas el nombre de la planta de Chile que ha casi que logrado independencia energética, así como una página web. Yo, eso lo vamos a poner en el chat, así que eso lo vamos a buscar después. Don Rolando, yo tenía una pregunta. Para los biosólidos, además de uso agrícola, ¿qué otros usos han visualizado como para valorizarlos? Mira, Gracias. fundamentalmente, sí, gracias. Como te decía, fundamentalmente uso agrícola, fundamentalmente alfalfa, maíz. Quiero comentar que son biosólidos que están estabilizados pues, a partir de digestión anaerobia. También se han visto otras alternativas que son fundamentalmente los biosólidos que podrían tener eventualmente algún problema con metales pesados, hacer pruebas de gasificación para así obtener gases de síntesis y obtener energía. Otra vía es poder extraer ácidos húmicos y los ácidos húmicos utilizarlos directamente en la agricultura. Yo diría que esas son pruebas o prototipajes que se han realizado. En la parte de la materia grasa que se pueda obtener, también se ha generado un proceso para obtener biodiesel, con el cual poder obtener también fundamentalmente energía para los mismos vehículos que transitan en la misma planta. Eso en general, las cosas que se han hecho en este momento, pero las perspectivas son muchas porque pensemos, por ejemplo, en todo lo que viene ahora en tema de desarrollo de bioplásticos. Bueno, de aquí podemos tener el PHA, ¿cierto? Y todos los compuestos que pueden ser precursores de los bioplásticos. Ya yo creo que tenemos o estamos adquiriendo conciencia que tenemos que evitar de seguir fabricando plásticos de un solo uso y plásticos que finalmente terminan en el mar y que están generando un daño ecológico muy grande a nivel del mar. Entonces creo que hay alternativas y bueno, las que le comenté están actualmente utilizándose y en pruebas.
Perfecto, don Rolando, muy amable. Sí, hay muchas oportunidades. Quiero terminar con un par de preguntas para la ingeniera Velázquez. Preguntan sobre si hay datos del impacto en la salud de la vigilancia y que se habla de vigilancia en la calidad, pero poco nada sobre saneamiento. Entonces no sé si puede ampliar un poco. Gracias. Claro. Pues sí hemos hecho algún ejercicio de algún tipo de correlación que pueda haber con los datos epidemiológicos. Realmente pues es, pues todavía muy parcial la información que tenemos de vigilancia y la calidad del agua para dar esa representatividad, ¿verdad? Entonces, pero sí han hecho estudios, obviamente pues no hay no se puede ver una correlación pues totalmente directa, pero sí es algo que estamos ahorita tratando de mejorar lo que es la representatividad de datos, ¿verdad? Tenemos aquí vigilancia, pues no tenemos la vigilancia del 100% de los sistemas de agua, sino de un porcentaje, como podemos ver en los datos que nos da. Esperamos pues irlo mejorando poco a poco y no solo sabemos que con el subregistro que hay, esperamos, por eso estábamos digamos que focalizando nuestras acciones a tratar de disminuir este subregistro para tener más información que ya nos pueda permitir pues un análisis con la parte epidemiológica, un análisis de correlación existente. En cuanto a la parte de saneamiento, es todavía pues algo es uno de los pendientes que tenemos como Ministerio de Salud, también esta parte de la vigilancia de saneamiento ambiental, ¿verdad? Existe un programa de vigilancia de la calidad del agua, no así de la parte de saneamiento, ¿verdad? Esto es una acción pues que obviamente aquí en Guatemala pues hay corresponsabilidad con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que son quienes tienen a cargo la vigilancia pues y el cumplimiento que tienen de la calidad de las descargas de aguas residuales, ¿verdad? Eso es competencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. No así, pues el ministerio siempre tiene que velar porque pues exista previo a la descarga de agua residual, pues exista una planta de tratamiento, pero ahí es donde ya viene la corresponsabilidad con el Ministerio de Ambiente, quien pues es el responsable de hacer dicha vigilancia. Muy amable, de nuevo. Tenemos una última pregunta que me imagino que va dirigido para ambos. Es sobre protocolos para contaminación con hidrocarburos. No sé si saben, si tienen en su país algo al respecto. A ver, bueno, el protocolo es sobre cualquier tipo de contaminación, pero en general no es una contaminación que se dé frecuentemente, o sea, que no, creo que no conozco ¿cómo se llama? El caso en que se dé eso. Sin embargo, en una planta de tratamiento de agua, si hay una contaminación con hidrocarburos, la única solución que tenemos es bypass y lavar todo el sistema. Porque si llegamos a permitir que el hidrocarburo ingrese a la planta de tratamiento de agua servida, finalmente va a matar todos los agentes microbianos. Por lo tanto, tiene que ser así. Hubo un caso en que se contaminó el río y donde la captación de agua tomó hidrocarburos para el agua potable y tapó los filtros. Ahí la solución de nuevo fue parar la planta. No hubo abastecimiento de agua por un buen tiempo hasta que se logró limpiar los filtros y cambiar la tierra filtrante. O sea, no hay otra cosa más que eso. Entiendo. Gracias, don Rolando. Ingeniera Vázquez, no sé si tiene algún conocimiento en Guatemala, alguna experiencia. Bueno, en cuanto a los protocolos de normas sanitarias que tienen que cubrir los sistemas de agua, pues son los establecidos a nivel general de protección, ¿verdad? Sanitaria general. Y en cuanto a, pues, contaminación de cuerpos de agua, ¿verdad? No desconozco si hay un protocolo especialmente para esto, ¿verdad? Que ya sería competencia del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Perfecto, muy amable. Bueno, yo no veo más preguntas. Por mi parte, quisiera agradecerles la anuencia, el tiempo, el espacio, tanto a los ponentes como a los participantes por estar hoy acá.
Ha sido, creo que, muy enriquecedor contar con las experiencias, ver cómo se hacen las cosas en Chile, cómo se hacen las cosas en la región. Este es el último webinar de la serie de webinarios que hicimos este año en gestión de riesgo y adaptación a cambio climático. Esperamos el año que viene seguir con la serie y seguir invitando personas de todas las latitudes para que enriquezcan los conocimientos en la región. Muy amable, y paso la palabra a Amalia Romero. Gracias. Gracias, José Pablo. Nosotros no nos queda más que agradecerles tanto a los ponentes del día de hoy como los anteriores y recordarle a nuestros participantes que pueden buscar las grabaciones de este y de los otros webinars en nuestro canal de YouTube. Para la persona que estaba preguntando sobre hidrocarburos, tuvimos una experiencia muy bonita sobre manejo de contaminación por hidrocarburos. Entonces, los invitamos a que puedan buscar estas grabaciones en nuestras redes sociales. En nombre del FOCAR APS y de la Presidencia Pro Tempore, que para el segundo semestre de este año está a cargo del INAPA de República Dominicana, les agradecemos a todos su asistencia y damos por concluido el webinar del día de ahora. Gracias. Muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias. Aprovechamos antes de que nuestros ponentes se desconecten, si encienden sus cámaras, José Pablo. Vamos a tomar una fotografía. ¿Listos? 3, 2, 1. Gracias. Le agradecemos el apoyo a la CGCICA y podemos proceder a cerrar la sala entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, mucho gusto. Gracias. Chao. Natural. Nuestros preciados patrimonios culturales e históricos. Nuestra privilegiada posición geográfica en el mundo, puente natural entre los dos mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes, nos hacen una región estratégica en el mundo, con la generación de energías limpias, de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística. Construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, en los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región? SICA, 8 países construyendo una región de oportunidades.